Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a Veracruz en la cultura. Miguel Salvador Rodríguez Azueta con nosotros. Adelante, Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, amigos. Hoy nos vamos a ir un poco más lejos de México para comentar de un dato histórico que para estos momentos pues está existiendo cambios muy importantes. Quiero hablar sobre Cuba, Jorge, que en su momento, a partir del siglo XVI, de esta etapa de exploración y de conquista, pues la isla de Cuba sirvió como una especie de portaaviones, porque no, pues no vamos a llamar a portaaviones, no existían los aviones, pero sí un punto en donde se concentraban los buques que salían a explorar lo que actualmente pues es el continente americano y que en ese momento pues se desconocía. Esa importancia de la isla como este punto de entrada, salida, de abastecimiento, desde donde México recibía desde Asia por Acapulco todas las riquezas que se extraían también desde la parte del norte de México, La Plata, se embarcaba en Veracruz y su primer punto será La Habana para de ahí salir hacia Europa. Y bueno, Cuba y México siempre han tenido una relación muy importante, histórica. De hecho, pocos saben que durante la independencia, don Antonio López de Santana tuvo planes para independizar la isla, planes que fueron detenidos precisamente por el gobierno de los Estados Unidos en una serie de exigencias por parte del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno de Guadalupe Victoria, en el cual pues ahí no se meten, ¿no? Y bueno, posteriormente, pues en 1898 se da la guerra, una guerra muy corta, Jorge, y vamos a decirle muy extraña entre España y Estados Unidos, porque aparte de su corta duración y su situación deprimente, deplorable, humillante para los españoles, pues los Estados Unidos eh, independizan así, entre comillas, a Cuba y bueno, pues los demás territorios de lo que era España, Filipinas y Puerto Rico. Y ya en ese sentido, hablando de 1902, el momento en el que se da la independencia, entre comillas, de Cuba, con la enmienda Plant, la constitución cubana, que va a estar supeditada a los intereses y a las instrucciones de los Estados Unidos, porque al final, palabras más, menos y fuera del argot diplomático, los Estados Unidos lo que te dicen es, bueno, yo ya te ayudé a independizarte, pero pues a mí me debes la independencia y no, aquí no puede haber otra hegemonía, otra potencia extranjera que no sea yo la que esté supervisando. Y en caso de que se vea amenazada tu integridad y tu independencia, pues yo acudo a rescatarte. Este es el comienzo del mensaje que el día 20, precisamente, el aniversario de la independencia de Cuba, lanzó ni más ni menos que Marco Rubio, Jorge. Y por eso de ahí parto. Entonces el señor Rubio habló acerca de la independencia, habló acerca de la posible ya el trabajo que se está realizando para nuevamente, y vuelvo a decir entre comillas, la liberación de Cuba, porque de acuerdo a su versión, pues la isla se encuentra bajo un régimen autócrata, Jorge, y un linaje de la familia Castro. Y eso me recordó un libro, Jorge, que lo vamos a poner ahí, que lo adquirí recientemente, me lo recomendaron,
me lo recordó Pascal Beltrán del Río, One Hell of a Gamble, algo así como si lo traducimos literalmente, una apuesta del infierno, pero bueno, la traducción más acertada sería una apuesta arriesgada de Alexander Fulsesko y Timothy Naftali. Ellos son investigadores muy respetados de Canadá, que se encuentran en Estados Unidos, Naftali y Fursenko, que pertenece a la Sociedad de Historia de Rusia, Jorge. Y ellos accedieron a toda la documentación disponible de la KGB y de todos los servicios de inteligencia de la CIA y del el gobierno cubano, para desentrañar esta parte de la crisis de los misiles cubanos. Quiero aterrizar con esto porque en ocasiones pensamos que la historia es nada más lo que realmente se pinta y que llegó Fidel Castro y Castro fue el único que logró la revolución cubana. Y detrás de todo eso, Jorge, detrás de todo este personaje, existen una serie de intrigas, existen una serie de intereses, complots, y sobre todo lo más trágico, ya cuando estás leyendo el libro, no vamos a contar todo, ¿verdad? Pero ya cuando estás leyendo el libro, te das cuenta que hay personas que sobre sus intereses quieren acabar con la humanidad. O sea, llegas a esa conclusión porque la crisis de los misiles cubanos no fue un juego, ni fue una cuestión de niños, de amenazas irreales, no. Estuvimos a nada de acabar en una guerra nuclear, Jorge, y no estuviéramos ahorita platicando. Y todo precisamente por los intereses de las personas que ahí intervinieron y que fuera de esos intereses particulares, estoy hablando de Fidel Castro y de Raúl Castro, pues está la que es los intereses ya geopolíticos y la forma en que se manejan ya los gobiernos que deciden, Jorge. Y en este caso, pues fue la Unión Soviética y Estados Unidos los que decidieron y dejaron a un lado a los intereses cubanos, Jorge. Entonces, muy interesante este libro. Mucho de lo que ahorita está sucediendo en estos momentos, Jorge, y que vamos a formar parte después de 68 años que hemos vivido esta generación, Jorge, que ya no nos tocó, al menos a mi generación, ese Cuba de la República, esa Cuba democrática, y nosotros vivimos con una Cuba que vimos, bueno, al menos yo me consta, fui 2 veces, en 2 ocasiones estuve en Cuba, y cómo vivía la gente. Y por eso no me extraña, Jorge, todas estas reacciones que se ha tenido y que han estado sucediendo, pero que al final del día la población es la que no va a decidir. La población va a aceptar lo que se está fraguando en las altas esferas del poder de lo que es los Estados Unidos, Jorge, las decisiones que se vayan a tomar y que esperemos, Jorge, que beneficien a la población en general, porque lo que ellos están viviendo, Jorge, y yo te digo, hace 15, 20 años lo que vi, entonces no me extraña esta situación tan trágica que está padeciendo el pueblo cubano y que es insostenible. Entonces, que los cambios sean lo mejor que se pueda, Jorge, para que beneficien a la mayoría de la población, a gente que no tiene agua, Jorge, que no tiene luz, que si nosotros aquí en México que padecemos de repente un apagón y nos estamos quejando y estamos desesperados, imagínate las personas que pasan 22 horas, todo un día o 2 días en apagón con los alimentos racionados y que bueno, que es terrible que esa generación, Jorge, haya padecido toda esta situación. ¿Qué va a pasar? Pues ese es otro tema, motivo de otro programa, Jorge, porque también va a ser muy interesante los lineamientos
y la aceptación de una nueva vida de los cubanos que no están acostumbrados o que no estuvieron viviendo lo que es una democracia, lo que es una libertad, lo que es el libre comercio. Va a ser bastante interesante ver qué va a suceder con nuestros hermanos cubanos, porque mientras tanto, pues fuera de toda ideología, pues esperemos que sea lo mejor para toda la población, para que se desarrollen, para que vivan en armonía, para que vivan en paz y sobre todo, Jorge, que logren ese desarrollo que es muy, muy necesario y que nosotros nos pongamos las pilas también como mexicanos y que veamos que no es nada normal eso de que de repente se nos va la luz también o que hay ciertas restricciones, no lo debemos de permitir, Jorge. Definitivamente no, Miguel, y además esto que comentas, yo me voy a los hechos. Tú estuviste ya, como lo mencionaste, en Cuba, yo también tuve la oportunidad de estar ahí y ya tiene mucho más tiempo, tiene más de 20 años que fui, y las condiciones pues sí, no eran adecuadas, ni mucho menos óptimas, ¿no? Para vivir, ahora menos, ¿no? Porque están en una situación ya extrema y Así es, por muchos factores, pero uno de los principales factores es que decías, es que supuestamente es un régimen autocrático, no, no supuestamente, totalmente es, cero libertades, hay cualquier cantidad de miles de disidentes políticos, desaparecidos, presos políticos, todo está controlado. Y yo no llamaría linaje el de los Castro, ¿eh? Digo, para mí fueron unos aprovechados que aprovecharon la circunstancia de llevar una revolución, pero realmente no llevaron un bienestar a la población, al contrario, los tienen en la pobreza extrema y ellos sí no vivían en esa pobreza, ellos y tienen hasta la así es, fecha las mayores canonjías y los mayores privilegios y para nada viven como vive la gran mayoría de la población. Entonces eso son los hechos, eso no lo estamos inventando, no está ahí de que es la ideología y que si eres de derecha y que si eres liberal o neoliberal o la etiqueta que quieras poner, son los datos, son los hechos y es las la pruebas, realidad, Jorge. las pruebas, ajá, y es la realidad, es la realidad. Así, Entonces, a todos aquellos que digan, no, sí, que la revolución cubana y que, pues váyanse a vivir a Cuba, ¿no? Váyanse para allá o váyanse a Venezuela, ¿no? Váyanse a Nicaragua si están tan felices con esos regímenes, porque, ojo, cada quien puede, y hay muy buenos gobiernos de izquierda, pero de una izquierda progresista, moderada, que realmente así es. busca una equidad social. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero no con grupúsculos de aprovechados que sosteniéndose en una ideología llegan a comerse un país en detrimento de toda la población. Ahí está el caso de Venezuela, Nicolás Maduro y Chávez en su momento. Ojo, ahí están los datos, ahí están los hechos, es palpable, es una realidad, no estamos inventando nada, ¿no? Entonces, ojalá que para el bien de todos los cubanos, pues las cosas se den de la mejor manera posible y creo que Así es. cualquier cambio en estos momentos en la isla va a ser para bien, ¿eh? Pero bueno, Ah, Miguel, es buen tema, efectivamente. ¿no? Yo lo recomiendo. Aquí vamos a encontrar, insisto, no nos va a alcanzar el tiempo, el programa, pero muchas anécdotas de sí, la forma alevosa y la forma en que actuaron estas familias y sobre todo Raúl, que no se habla mucho. Bueno, ahorita ya está saliendo todos los negocios que realizaron, pero que estos agentes secretos y todas estas documentación, las pruebas de que realmente aprovecharon esta situación, esta necesidad, y bueno, pues se beneficiaron. Y ahí están las pruebas. Así que no podemos decir, son miles y miles de millones de euros, de dólares en paraísos fiscales, una familia viviendo en la opulencia en España, viviendo en Estados Unidos, mientras el pueblo está sufriendo terriblemente. Pero bueno, ahí está, va a haber ahí algunas críticas y son normales, ¿no? Es normal, Pero cada pues quien que se puede. vayan a Cuba, claro, vayan a Cuba, vayan a vivir Que así. se vayan allá, ¿no? Que se vayan a Cuba, que se vayan a Venezuela. Miguel Salvador No, Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura. gracias, Jorge. Excelente fin de semana. Nos vamos al corte, volvemos con más.